Dinamización Escolar y Diversidad en el CFR de Pontevedra, que viene a ser aquí el Berrichegune pues de alguna localidad, ¿no? Mi compañera Carmen Batapía, también asesora de Organización Escolar y Diversidad, pero en el CFR de Vigo, como un Berrichegune de otra localidad. Falta el tercer pilar aquí en cuanto a asesoramiento, que es Nieves da Poza, compañera de Carmen en el CFR de Vigo y asesora de infantil y primaria, ¿vale? Y que realmente fue la asesora con la que empezamos este trío, José Ramón, Nieves y yo, en el 2009, en la etapa de sensibilización. Como veis aquí, vamos a hablar sobre la dinamización de los centros que participan en el programa Cooperar para Aprender, Aprender a Cooperar, en el CFR de Vigo y en el CFR de Pontevedra, que hay que decir que son los dos primeros CFRs y los primeros centros educativos, los de aquella zona, que empezaron en Galicia a trabajar en aprendizaje cooperativo con esta propuesta de programa de formación y asesoramiento. Pero vamos a centrarnos en aquellos centros que pasaron por las tres etapas. Es decir, aparte de los centros que vais a ver aquí, que son centros que empezaron en el 2010 y que a día de hoy están en aprendizaje cooperativo en la etapa de consolidación, tenemos lógicamente otros centros que están en la fase de introducción, otros en la de consolidación, de generalización y otros que el año que viene se incorporarán pues, a la etapa de introducción. En el curso 2009, aunque llevábamos varios años, tanto en el Centro de Formación de Vigo como en el de Pontevedra, pues con actividades formativas tipo curso para orientadores, para profesores de pedagogía terapéutica, para profesores en general, en relación a la atención a la diversidad, inclusión escolar, aprendizaje cooperativo, y contábamos ya con el equipo de Vic, todavía no había una propuesta de formación y asesoramiento de centro que el objetivo y el propósito fuese introducir esta propuesta metodológica a nivel de centro, ¿no? Y en el curso 2009 pues hablamos entre José Ramón, Nieves y yo en Pontevedra. En aquel momento Carmen no estaba, pero empezó el año siguiente en su centro como coordinadora. Después pasó a ser asesora, pero en aquel momento empezaba como coordinadora. Bien, pues en el año 2009 fue cuando decidimos que teníamos que hacer algo para llevarlo a los centros y cambiar esas propuestas de verdad, ¿no? Estos son los centros que empezaron en el 2010 y que a día de hoy han pasado por el tercer año. En el CFR de Vigo vemos ahí el IES Pino Manso, que está participando aquí con una comunicación también, el CEIP Pena de Francia, José Neira Vilas, que fue también coordinadora allí Carmen, el CRAN Tiacal, lo mismo, CEIP Chano Piñeiro y CEIP de Sobrada. En Pontevedra, los centros que terminan la etapa 3 son el CEIP Manuel Córdoba Ullosa de Monte Calderas y el CPI Otoural de Vilaboa. A mayores de estos centros, hay otros centros que empezaron el año 1, en el 2010, la etapa de introducción, pero que, bueno, que fueron quedando en el camino, bien en el año 1 o bien en el año 2. Bien, ¿cuáles fueron los factores que motivaron la participación? Creo que la presentación. Como decía, en el año 2009 comenzamos con la fase de sensibilización de la que os estaba hablando. En el CFR de Vigo se dio a conocer el programa Cooperar para Aprender, Aprender a Cooperar, de la mano de José Ramón Lago, en una actividad formativa, en un curso en el que participaban los orientadores, profesores de pedagogía terapéutica y que asistía José Ramón. Y les planteó esta posibilidad al profesorado que estaba en esa actividad para empezar con el programa el año siguiente. Y yo, que en ese momento estaba en CFR de Pontevedra, con José Ramón Lago, pues estábamos hablando sobre otras actividades y demás, pero me dijo, van a empezar en Vigo a lo mejor con esta propuesta, si Vigo y Pontevedra sumáis un número de centros que puedan participar en el programa, pues hacemos el mismo trabajo que estamos haciendo en el resto de España, ¿no? Y dijimos, pues allá. Entonces, la sensibilización aquí fue de otra manera, lógicamente no fue a través de un curso ni tal, sino que fue a través de centros con los que yo estaba trabajando en otras actividades formativas, seminarios, grupos de trabajo que tenían que ver con convivencia escolar, con atención a la diversidad, con inclusión escolar, pues introduciendo, planteando alguna sesión con alguna estructura cooperativa, alguna dinámica de cohesión y planteándoles también la propuesta del programa, a ver si se animaban al año siguiente a incorporarse al programa.
Entonces, ¿cuáles fueron los motivos que llevaron a estos centros a participar en el programa? El primero, dar respuesta a las necesidades del centro. En algunos casos era atender a la diversidad, en otros mejorar la atención al alumnado con necesidades educativas, mejorar la convivencia también era uno de los motivos que llevó a algunos centros a participar en este programa, incrementar el rendimiento del alumnado, trabajar las competencias básicas. Y otra fundamental que era impulsar también el cambio metodológico de trabajo en el aula y cambiar, pues ir poniendo los pilares para ir cambiando la línea metodológica del centro, ¿no? Bien, pues ahora os vamos a plantear cómo fue el proceso de asesoramiento y dinamización del programa en estos 3 años con estos centros. Sí, vale. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo trabajamos desde los centros de formación con los centros que traen el trabajo cooperativo? Cuando empiezan la etapa de introducción, con una sesión con el asesor externo, que en este caso es José Ramón Lago, para todo el profesorado de los centros, donde ahí hay una primera toma de contacto, donde les cuentan sobre los principios del aprendizaje cooperativo, las bases, y donde de alguna manera se presenta todo el programa. Lo siguiente, como en ese momento son todos los profes, son macro sesiones donde se aborda todo eso de manera global, cuando los profes salen de esa sesión es como, Dios mío, ahora tenemos que hacer todo esto y esto va a ser, pues bueno, como un final. Entonces, ¿qué pasa después? Va la asesora, nos dividimos los centros por asesores, y entonces va la asesora a cada uno de los centros y entonces empezamos. Dinámicas, pues vale, explicamos ese ámbito A, explicamos el trabajo que hay que hacer de nuevo, retomamos, vemos qué tareas tienen que hacer y ellos empiezan a trabajar. ¿Vale? Entonces ellos tienen sus sesiones luego de trabajo por ciclos, departamentos, parejas de docentes, donde deciden qué dinámicas van a implementar, cómo lo van a hacer. Luego tienen las sesiones individuales de implementación en el aula y cuando ya han hecho su implementación, han reflexionado sobre cómo ha ido, han visto qué dificultades se han encontrado, qué puntos fuertes, tienen la sesión de puesta en común a la que asiste de nuevo la asesora, un poco para guiarles en ese proceso de reflexión, donde vamos aportando con preguntas sobre qué aspectos hay que reflexionar y qué aspectos y qué estrategias hay que ir introduciendo. Luego hay una sesión de puesta en común de las coordinadoras y coordinadores de todos los centros que estén en la misma etapa, por videoconferencia con José Ramón. ¿Qué hacemos en la primera sesión que vamos a los centros? Estos centros están ya en la etapa de consolidación. Hemos trabajado con ellos durante 3 cursos continuados. Entonces, en la primera etapa de introducción vamos, como he dicho antes, a los centros, retomamos los contenidos tratados y vemos cómo vamos a organizar ese trabajo en el aula. Y allí ya se acuerda qué van a hacer en cada una de las aulas. ¿Qué hacemos también en esas sesiones? Modelado con el profesorado. En numerosas ocasiones trabajamos una dinámica, trabajamos una estructura, algo de lo que ellos van a hacer en el aula, lo practicamos con ellos sobre un contenido de los del programa. En la etapa de generalización, ¿qué hacemos en esas sesiones? Orientación para elaborar el plan de generalización, para elaborar el plan de apoyo al profesorado que inicia la aplicación del aprendizaje cooperativo en el centro, y les ayudamos con el análisis de la cohesión de grupo para decidir qué tipo de dinámicas van a implementar, porque ya están en el segundo año, y también les volvemos otra vez volvemos a trabajar entre todos cómo formar los equipos base para trabajar en el aula. En el año de consolidación, ¿qué les ofrecemos? Orientación y apoyo para concretar esos contenidos de mejora que después de la fase de generalización han ido aproximando los contenidos para el curso siguiente después de la evaluación, y vamos a concretar y ver qué estrategias vamos a poner en juego para que se implanten esas mejoras en el centro. Entre todo esto hay sesiones de trabajo por ciclos, departamentos, parejas de docentes y del propio centro, donde preparan las actividades que van a realizar. Hay implementación individual en el aula, reflexión individual para cubrir el autoinforme, que luego ya hablaremos del autoinforme, y entonces ahí entra el rol
fundamental de la persona coordinadora del centro, donde organiza esas sesiones, organiza esos tiempos que nosotros de alguna manera marca José Ramón y marcamos nosotras, y donde apoya incluso en la implementación en el aula, en la ayuda a la reflexión, en la ayuda con los autoinformes al profesorado del centro. Bien, la segunda sesión que nosotros hacemos en los centros, cuando ya han implementado una dinámica, o sea, un ámbito, volvemos al centro y entonces apoyamos en la puesta en común sobre el trabajo que han hecho y vemos cómo van explicando cada uno sus experiencias, las reflexiones que han hecho y las estrategias que hay que ir introduciendo. ¿Cómo lo hacemos? Pues empezando por la dinámica o estructura, según el ámbito que vamos a trabajar, qué más se ha trabajado, va explicando a alguien y luego otra persona va diciendo en qué puntos coincide, porque a veces haciendo la misma estructura o la misma dinámica en distintas aulas, las claves que se dan son diferentes. Entonces, ¿qué pretendemos de alguna manera con esto? Ir abriéndole un camino a los coordinadores para que sepan cómo deben realizar esas sesiones de puesta en común y esas reflexiones para que sean eficaces. ¿Qué hacemos en el año 2? Evaluación del plan de generalización trimestralmente, reflexión, conclusiones, propuesta de mejoras, evaluación de cómo va el plan de apoyo entre el profesorado y se introduce en este momento la carpeta de aula. Cómo vamos a estructurar, cómo vamos a organizar estas cosas que estamos trabajando para que nos sirvan para cuando viene el profesorado nuevo, para si hay que hacer una sustitución, cómo recogemos ahí todas esas decisiones. Y en el año 3, ¿qué hacemos? Pues evaluamos cómo va el plan de consolidación trimestral, esas mejoras que habían propuesto, cómo las van llevando a cabo, qué estrategias van introduciendo, y ya aquí son más bien aspectos, ya tienen los centros más autonomía y estas propuestas de mejora ya van siendo diferentes de unos centros a otros. Y intentamos también ahí, porque los documentos ya tienen que ser del propio centro, entonces intentamos ahí ayudarle a adaptar esos documentos al centro para que sean eficaces, para que sean sostenibles. Vale. Esta secuencia que acabamos de describir a lo largo del curso se desarrolla en el proceso de introducción. Esta secuencia de la que os estaba mencionando Carmen se desarrolla a lo largo del curso, pues veis, en la etapa de introducción en 2010-2011, pues prácticamente era una secuencia de una vez en el ámbito A, lo que es la sesión de planificación, de formación interna, aplicación en el aula, el trabajo de los autoinformes, todo esto, y la puesta en común de intercambio de experiencias tan importante entre profesores en el propio centro, ¿no? 2 veces para el ámbito B, con las estructuras simples al principio y las unidades didácticas o proyectos con estructuras cooperativas, y una vez para el ámbito C. En la etapa de generalización esto ya lo vamos haciendo trimestralmente, y en la etapa de consolidación también, pero siempre trabajando en los aspectos, los instrumentos y los contenidos que mencionó Carmen anteriormente. Es que no queríamos detenernos mucho en esta parte para ir a la otra que es más interesante. Eso sí, aunque habéis visto esta secuencia común al CFR de Pontevedra, al CFR de Vigo, al trabajo con los centros, sí es cierto que se hablaba esta mañana de la adaptación del programa a cada centro. Bueno, primero hay una adaptación del programa a la realidad de cada centro de formación, por una parte, y también a cada centro educativo. Eso lleva a actuaciones puntuales de la asesora en cada centro según las necesidades de estos. De manera que aunque tenemos esa secuencia de sesiones de intervención por parte de la asesoría, pues si hace falta una sesión para ir viendo el seguimiento de los planes de equipo, por ejemplo en el primer año, a mayores, pues la hacemos. O si vemos, por ejemplo, en el segundo año, en los planes de apoyo, pues que el establecimiento del trabajo por parte de las parejas y esas sesiones de formación conjuntas que hacen entre los profesores de año 2 y profesores de año 1 en alguno de los ámbitos, pues necesita de cierta dinamización para que intervengan más profesores aportando sus experiencias en las distintas etapas, pues también lo hacemos, por poner un caso. O, por ejemplo, se hablaba esta mañana de uno de los retos, que es el de vincular esta propuesta metodológica con otras líneas, con otras teorías y otras propuestas metodológicas, como puede ser comunidades de aprendizaje. Pues este año, por ejemplo,
Una experiencia interesante justamente aquí de Vitoria, que me parecía, compartiendo aula, por lo de cambiar el rol del profesor de aula ordinaria, el profesor tutor, el profesor de apoyo, pues había una experiencia en la que trabajaban la cuidadora, había trabajado la cuidadora, la profesora de aula ordinaria, la tutora, y la profesora de apoyo conjuntamente en el centro, en el aula, con grupos interactivos, con tertulias literarias, con aprendizaje dialógico, y tenía relación con esto. Pues lo que hicimos fue gestionar y plantear que hubiese esa posibilidad de contar con esa experiencia de ese centro y que asistieran pues tanto el CPI Otoural como el CEI Manuel Córdoba Ullosa y otros centros que estuvieran interesados, por poner un ejemplo. O si vemos que, por ejemplo, en la zona, en Ponte Caldelas, hay un centro ya infantil y primaria que está trabajando en aprendizaje cooperativo desde hace 3 años, pero nos interesa que haya continuidad en la secundaria con el centro, con el instituto que hay al lado, pues haces intercambio, propones intercambio de experiencias, comunicación de primaria a secundaria, y en secundaria, donde yo tenía trabajo con ellos en temas de, de perspectiva de género y demás, les ofreces la posibilidad de conocer el programa y de sumarse a esta propuesta, cosa que ocurrió y que se incorporaron, ¿no? Este tipo de búsqueda de estrategias para ir dinamizando en cada centro en función de las necesidades. Otro aspecto es el de comunicar experiencias de otros centros, es decir, a través de nuestra intervención en las distintas sesiones que tenemos de dinamización en los centros, intentamos ir ofreciendo soluciones, propuestas de soluciones a las mismas dificultades que van encontrando los profesores y que hemos visto en otros centros y que conocemos porque estamos continuamente en todos los centros, ¿no? Por poner un ejemplo. O las sesiones de intercambio de experiencias de profesorado de diferentes centros. En este sentido, tanto cuentan, me estoy refiriendo tanto a que nosotros, al estar más cerca de los próximos de los centros con esta propuesta, y también por nuestra labor y nuestra comunicación y coordinación para la redundancia con la coordinadora, vamos detectando buenas prácticas de aprendizaje cooperativo en los centros, en las distintas etapas, con profesores que pueden comunicar a otros centros sus experiencias, y entonces pues les ayudamos y les animamos a que estos profesores vayan a otros centros y comuniquen eso que están haciendo. Y cuando hablo de otros centros, me estoy refiriendo no solamente a centros que ya están en aprendizaje cooperativo, que igual están introduciéndose en el aprendizaje cooperativo, sino otros centros con los que yo trabajo en otras cuestiones y que me parece importante ir poniendo la semillita ahí, ¿no? Este año además hicimos una sesión, en Pontevedra, propuse a las coordinadoras de los centros de año 2 y de los centros de año 3 hacer una sesión de intercambio de experiencias directamente entre todos los profesores. Y lo hicimos, lógicamente, ya que intentamos utilizar el modelado siempre, es decir, utilizar estructuras cooperativas, dinámicas de cohesión, con todas nuestras intervenciones desde el asesoramiento, pues lo hicimos con una estructura cooperativa. Montamos una sesión organizada previamente con una actividad y unas consignas que se mandó a los centros, para que a través con grupos heterogéneos de profesores de diferentes centros, constituidos por profesores de diferentes centros, pero que estuvieran en el mismo ciclo, en la misma etapa, pudiéramos hacer un intercambio de experiencias en cuanto a dificultades y propuestas de soluciones. Esto lo hicimos con folio giratorio, lo cual luego se recogió, se puso en común, un poco siguiendo la dinámica. Y al mismo tiempo también les dijimos que trajeran preparado una propuesta de la que se sentían especialmente orgullosos, una experiencia de la que se sentían orgullosos de trabajar en aprendizaje cooperativo en el aula, para que se lo comunicaran a estos profesores de los otros centros. Con lo cual, el intercambio de experiencias ya fue de todos los profesores de todos esos centros. Fue muy laborioso, pero también es verdad que fue muy satisfactorio para todos los que participaron. Estábamos con la secuencia. Bien, después está la sesión de la asesora del CPR en cada centro participante al final del curso, ¿no? Para la evaluación final y ver las propuestas de mejora para el curso siguiente, dependiendo si estamos en la etapa de generalización o en la etapa de consolidación. Y finalizamos ya con la sesión de evaluación final con José Ramón Lago para todo el profesorado de los centros de introducción y generalización conjuntamente, por un lado, y los de consolidación por el otro. Vale, como tenemos 5 minutos, ahora vamos al... Vale, entonces, ¿cuáles entendemos, analizando cómo fue la trayectoria de los centros que están, que han pasado por los 3 años, analizamos un poco en un grupo de discusión con los coordinadores cuáles habían sido las claves?
Y aquí yo, casualmente, era coordinadora el primer año y aunque José Ramón me dijo no digas nada, no sería yo si no digo algo, entonces tengo que decir algo. ¿Qué valoramos como claves? Valoramos como claves el programa de formación y asesoramiento del equipo de la Universidad de Vigo, porque es un proceso pautado y secuenciado. Y aquí una coordinadora nos dijo, antes yo ya lo había intentado varias veces como orientadora y fracasaba, y como es exactamente lo que me había pasado a mí, pues lo traigo aquí muy bien y tengo que contarlo. Que efectivamente, aunque yo había practicado en el aula y sabía cómo funcionaba y los resultados que había, cuando llegué a mi papel de orientadora al centro donde estaba ahora, antes de incorporarme al Centro de Formación y Recursos, vi que no era capaz de transmitirlo al profesorado para que lo llevase al aula. Entonces, cuando conocí el programa, una de las claves me pareció esta, porque permite, primero, hay una formación y automáticamente, combinado con la formación, hay una implementación en el aula. Ayuda a la reflexión del profesorado sobre la práctica, que en muchos centros por primera vez se sientan a hablar sobre algo que hacen en el aula para sacar unas estrategias comunes y hablan de algo en relación con su trabajo con el alumnado. Y encima hay unos tiempos marcados, unas pautas que te permiten organizarte y que de alguna manera, si no hay alguien detrás que te marca esos tiempos, como vosotros decíais, se va alejando, ¿vale? Otro coordinadora nos dijo, te da tranquilidad porque sabes lo que tienes que hacer. Y otra de las claves que nosotros también entendemos dentro del programa de formación y asesoramiento es la temporalización. El que te comprometas a 3 años, bueno, ahí hemos puesto 3 cursos, luego ya hablaremos sobre ese tema, porque, como nos dijo una coordinadora en el grupo de discusión, nos dio la posibilidad de tener un bajón, recuperar y remontar. Y de alguna manera, el principio, como son 3 años, el primer año sabes que es para que el profe aprenda y tome contacto con lo cual te relaja y vas un poco sobre seguro. Luego hay pues, los momentos de duda, hay los momentos de avance, no se avanza en la misma proporción siempre, y entonces pues te da ese tiempo que nos pareció muy oportuno traerlo ahí. Como bien decía Carmen, otra cuestión importante, otra clave de este proceso, pues es la aplicación inmediata y continuada en el aula de todo lo que se está trabajando y de una manera integrada, es decir, todos los elementos de aprendizaje cooperativo los incluimos en el aula y los aplicamos en el aula integrándolos en la propia programación del profesor. No se le pide que haga una cosa extra, sino que aquello que ya iba a hacer en el aula de todas, pues que le haga ese cambio de estructura, ¿no? Aquí a este respecto traemos precisamente lo que dijo Pablo, la realización de las primeras dinámicas entusiasmó y fue enganchando a la gente. Luego, otro aspecto, otra clave es la flexibilidad de adaptación del proceso al contexto de cada centro, a las características de cada docente y también de los instrumentos. Respecto a la flexibilidad de adaptación del proceso hay que decir que tenemos coordinadores que reconocen que el primer año, nosotros también era el primer año para nosotros con el programa, se vieron como éramos muy estrictos, muy rígidos, ¿no? Y eso hizo que, bueno, se generaran ciertas tensiones. El segundo año, desde el centro de formación, consideramos, bueno, nosotros que estábamos ahí en el centro habitualmente, que teníamos que moderar las cosas y teníamos que ir adaptándolo a cada centro, porque si no iban a ir descolgándose bastantes centros, y sobre todo por los profesores, porque sentían pues, presión, ¿no? También, por lo tanto, las características de cada docente. También flexibilidad en cuanto a los instrumentos, todo lo que tiene que ver con los autoinformes, los planes de generalización. Como decía Mercedes respecto a los ritmos del profesorado, ¿no? Y la necesidad de adaptarnos también a ellos. También hay ritmos diferentes entre el profesorado, igual que hay esa diversidad de ritmos en el alumnado. Vale, otra de las claves que salieron allí fue el compromiso de los coordinadores, asesores y el asesor externo. Es decir, hacemos un trabajo conjunto y por primera vez, a diferencia de otros cursos de formación donde hay una formación teórica y luego ya cada profe pues, va a su cole, a su centro, a su aula y pone o no pone en práctica, aquí hay un compromiso y un seguimiento que permite el valorar, el intercalar sesiones teóricas, el intercalar puestas en común y el intercalar la práctica de centro.
Y luego la comunicación constante y el trabajo conjunto de la persona coordinadora con los asesores. Y entonces ahí decía un coordinador, vamos abriendo caminos. Bueno, él más bien decía, la orientadora nos tiene ahí machacados, y entonces tenemos que ir guiando, ¿no? Precisamente respecto al compromiso, ya en otro nivel, ya no solamente compromiso de coordinadores, asesores y asesores externos, sino el compromiso de los centros. Allí en Galicia, bueno, dimos un paso el año pasado con un programa piloto que son los planes de formación permanente del profesorado, los PCPPs, que nos permiten algo que estábamos demandando los asesores que estábamos trabajando con el programa de formación y asesoramiento de Cooperar para Aprender, Aprender a Cooperar, nos permite ese compromiso tenerlo a través de un plan de formación de varios años, tanto para esta línea como para otras. Otra clave fue la comunicación constante y trabajo conjunto de la persona coordinadora y la asesora. La persona coordinadora, que es fundamental, los rasgos y las características que tiene de confianza, de entusiasmo, de perseverancia ante las dificultades, de ir animándonos mutuamente también el coordinador y el asesor, las habilidades de organización, de dinamización, capacidad de adaptarse a cada situación docente y la ayuda prestada a cada profesor. Pues por ejemplo, que a aquel le cuesta mucho cubrir el autoinforme porque esto de registrar por escrito lo que nuestras reflexiones no, pues ahí está. Y como decía Mercedes, si hubiese sido más inflexible, pues a lo mejor la mayoría de la gente hubiese faltado. Más claves. Comenzar a ver resultados positivos en el aula. A nivel de relaciones, por ejemplo, decía Mercedes, últimamente es muy raro que haya alguien en el aula de convivencia. Ya es... Vale. En cuanto a motivación, en cuanto a comportamiento, también en relación a lo de convivencia, en cuanto al progreso académico, al éxito académico, lo que decía Pablo, el cambio y el progreso de Santi fue espectacular. O como decía Cristina, y esto es muy notable, la profesora que más lo notó, y ahí la importancia de la sistematización, la profesora que más lo notó fue la profesora tutora que más aplica de forma sistemática aprendizaje cooperativo en el aula. Y especialmente es evidente en niños con desfase curricular. Esto es lo que ocurrió con una profesora del primer ciclo de primaria allí en su centro. Y luego el entusiasmo por esta forma de trabajar. Y no solamente ver esos resultados, sino también compartirlos y comunicarlos al resto del centro. Decía Susi también, mejoraron notablemente los resultados de la evaluación de diagnósticos. Vale, otra de las claves es empezar a ver los resultados en el centro. Evidentemente, cada profe lo va viendo en su aula, pero hay un momento sobre el tercer año cuando profes del centro que no participan en el aprendizaje cooperativo y de repente dicen cómo ha cambiado tal clase, tal grupo, cómo han mejorado, cómo han cambiado. Incluso hay en algún centro que algún profe pues comenta cómo se nota ahora desde que hay aprendizaje cooperativo y cómo ha cambiado esta clase. Luego, otro es la participación y permanencia del profesorado tutor. Vale. Bueno, me quedo aquí comentar lo que decía Eli, que la sesión de evaluación de un grupo que precisamente la profe hace muchas sesiones de aprendizaje cooperativo y que un 33% del alumnado tenía dificultades y todo el profesorado valoró positivamente en este año 3, en la sesión de evaluación final, la evolución positiva de esos alumnos. Otra de las claves es la participación y permanencia del profesorado tutor, porque veíamos el primer año que para los planes de equipo, que para las dinámicas, es muy importante que esté participando el profesorado tutor en un grupo, ¿vale? Y entonces aquí nos dice Monse, que por cierto está por ahí atrás, que sobre todo las personas que comenzamos desde el principio y continuamos en el tiempo, y muchas éramos tutoras. Eso es una garantía de éxito. Que es una garantía de éxito. Vale. Y luego, el utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo en reuniones con y el profesorado, que ya lo decíamos, el servir de modelo también. La implicación del equipo directivo, que aquí es otra cosa en la que insistimos todos, pero hay como dos formas de implicarse el equipo directivo, ¿no? Y hay sustanciales diferencias de una y otra. El equipo directivo que dice, pasa por allí, mucho ánimo, la palmadita en el hombro, bien, tal, firmamos en el centro, en los papelitos conforme estamos participando, que eso también es una manera importante de trabajar, pero participando en todo el proceso como docente.
hay una diferencia sustancial en aquellos grupos de profesores y en aquellos centros que el jefe de estudios o el director, algún miembro del equipo directivo o varios, están haciendo lo mismo que están haciendo los profes, con lo cual se reúnen con ellos igual allí en ese tiempo extra, aplican en el aula, etc. Lo que decía Monse, la implicación del equipo directivo lleva a que se adquiera un compromiso. O Cristina, cuando se invitó al director a una sesión de José Ramón, fue un momento decisivo. Esto supuso, allí en Pontevedra hicimos un cambio, lo que decíamos, la adaptación a cada centro. Con los dos centros, el de Puente Caldelas y el del Toural, en una sesión que teníamos organizada, pues la montamos de otra manera, porque hicimos a los dos directores partícipes de esa sesión, les invitamos a que fueran, que teníamos interés nosotros, tenía interés José Ramón y se animaron a ir. Vale. Otra de las claves es informar a las familias del trabajo que se está haciendo. Y de hecho ahora en algún centro de tercer año han hecho una experiencia de, ahora final de curso, en 4 años, han puesto a las familias, o sea, a las madres que han venido al centro, en grupos, en equipos, igual que están sus hijos, y les han dicho que con un folio giratorio que explique lo que más les ha gustado del curso, ¿no? Entonces, el hecho de transmitir ya, a ver, explicar lo que se está haciendo, normalmente lo hacen, ¿no? Pero ya el practicar con ellos algún tipo de dinámica o de estrategia, ahora ya hemos pensado lo que vamos a hacer para el curso que viene, ayuda a que las familias también comprendan de qué se trata. La tutorización entre iguales en el equipo docente, porque si no hay trabajo cooperativo entre el profesorado, si no hay esa ayuda, si no aprendemos nosotros, es difícil que luego eso se traslade al alumnado. El intercambio de experiencias intercentros, que no voy a hacer referencia a él porque ya lo comentamos antes, los documentos como instrumento para provocar y facilitar la reflexión conjunta, que en un principio hay un rechazo inicial hacia ellos, pero después, como bien decía Monse, en su momento los autoinformes me producían agobio, pero ahora creo que ayudan a reflexionar. O otra coordinadora, otra compañera que decía, es que ahora los utilizo sí o sí, y a los profes que están en año 1, nosotros que estamos en año 2 y año 3, se los exigimos como hacíamos nosotros antes, ¿no? O como decía Cristina, ayudan sobre todo pasado el tiempo. O sea, con perspectiva de tiempo, los coordinadores y los profesores sí se van dando cuenta de la importancia de estos instrumentos para reflexionar, ¿no? Y es fundamental tener recogido lo que haces y cómo lo haces, como dice Xurxo. Vale, la coordinación y la comunicación entre los asesores del CFR y el asesor externo, que hacen que propicien el conocimiento de lo que se está desarrollando en los centros. Y es una cosa que, a ver, lo habíamos pensado, pero lo verbalizó un coordinador y dice, nos anima a comprobar cómo José Ramón conoce lo que estamos haciendo en el centro cuando tenemos las sesiones y las puestas en común. ¿Vale? Bien, hasta aquí un poco las claves y ahora ya vamos con la última diapositiva, la última. Las propuestas de mejora. Efectos colaterales. Vale, entonces... no, estamos con los efectos colaterales. Ay, la última. Los efectos colaterales, déjalos para los laterales. Vamos a la última. Es que los colaterales están muy bien, pero no los habían pensado, pero ya nosotros. Pero vamos, son fundamentales los colaterales, mucho más que nosotros. Ahora como queráis, yo sí. Que nos vamos a ir luego todos a la localidad. Vale. Bien, propuestas de mejora para avanzar. Vale, ¿qué hemos visto en estos 3 años? Que no son suficientes, porque la idea era los 3 años y autonomía ya para los centros, y todos los centros nos dicen que no, que todavía no es el momento, que siguen necesitando asesoramiento, que hay mucho más que profundizar y, sobre todo, a ver, nuestra propuesta es que la etapa de generalización sean 2 años, porque, aunque se entiende que el primero es de aprendizaje para el profesorado, en el segundo se trabajan todos los ámbitos interrelacionados como realmente debe de ser, sigue siendo un aprendizaje para el profesorado, porque así, todo junto, es la primera vez que lo hace. Entonces, la mayoría de los centros que ahora están en consolidación sí consideran que más bien es una etapa de generalización, como de asentar ese tipo de proceso en el propio centro y que luego necesitaría abordar durante un curso más la etapa de consolidación. Aquí también depende, hay centros que en la consolidación van un poco más avanzados porque muchos profesores del claustro están participando y hay otros donde participan menos que sí que todavía se necesitan, pues a lo mejor incluso más cursos. Bueno, pero esto después se puede discutir, ¿no? Claro, sí, claro. Vale, vamos a ver, profundizar en la sistematización de los planes de equipo. Y aquí ya, vale,
Nosotros entendemos, y en los centros lo hemos hablado y sí, están de acuerdo, que los planes de equipo realmente es donde se aprenden las competencias de cooperar, el aprendizaje cooperativo como contenido. Pero, por otra parte, también es la práctica que está un poco más alejada de lo que es la dinámica de un aula tradicional. La que más cuesta, también porque el profesorado ve que necesita ayudar a los equipos para formular los compromisos, a hacer el seguimiento, y el profesorado se siente como que eso tampoco lo domina mucho, ¿vale? O que no tiene tiempo. Entonces, creemos que tenemos que profundizar en la búsqueda de estrategias para hacer los seguimientos, para hacer los diarios de sesiones, para que eso sea sostenible y que sea de alguna manera eficaz. Y esto enlaza, aunque ahora no viene esto, lo siento, esto enlaza con la necesidad de identificar cuáles son los indicadores de competencias cooperativas e integrarlos en las programaciones de aula. Porque entonces solucionaríamos también el tema, con las rúbricas solucionaríamos el tema de la evaluación. Porque si esas competencias, esos indicadores están integrados en las programaciones de aula, cuando tú valoras cómo ha ido el proyecto, cómo ha ido esa unidad didáctica, estás valorando ese tipo de competencias. Sabes lo que quieres trabajar con ellos, sabes en qué te tienes que centrar, y entonces empieza a tener sentido para ti como profesor, le ves utilidad a tener un plan del equipo, porque es la manera donde ellos se entrenan para adquirir esas competencias de cooperar. Todo para ti. Otra propuesta de mejora es, de todos los contenidos, hacer una criba de contenidos en cada área. De todos los contenidos que hay en ese área, ¿qué contenidos básicos vamos a trabajar con aprendizaje cooperativo? Y el resto, los que no vamos a trabajar con aprendizaje cooperativo. Es algo que se plantea también. Adaptación de las estructuras para educación infantil y adaptación de las estructuras para aquellos grupos de alumnos en los que tenemos alumnos con necesidades educativas especiales con grave discapacidad funcional, ¿no? Es un reto también ahí. E integrar el aprendizaje cooperativo y las TIC, como ya también salió por la mañana, avanzando también en la introducción, la combinación de estructuras simples con técnicas complejas y sobre todo animándose mucho en las técnicas cooperativas complejas, que son las que están usando más. Claro que lo hay. Había 8 escuelas, ¿vale? Bueno,